Seguimos hablando de sanidad animal en Vademecum Veterinario. Ahora veremos cómo se trabaja en un aras con el propósito de preparar a un caballo para la venta. En los aras tenemos distintas categorías de ventas, de potrillos. Tenemos una categoría llamada destete, que se produce alrededor de los 7 a 8 meses, antes del año de nacimiento de los potrillos, que esos son caballos que por categoría de destete es que se separaron de la madre, estuvieron un tiempo separados de la madre, se les suministró una ración y se los preparó para la venta. Prepararlos para la venta significa suplementarlos con una ración, con algún suplemento proteico, para que estén más lindos, más formados. Después hay una categoría que se llama dosañeros o de 2 años, que son los caballos que son precompetencia. Ellos ya fueron destetados en su tiempo y tuvieron un año ya de preparación. Dependiendo del aras y el lugar de venta, tiene distintas preparaciones. Algunos aras los preparan con un cierto nivel de entrenamiento libre, que se llama, que es a campo, con ejercicios a voluntad, o ejercicios forzados, que se los saca de tiro, para que estén mejor formados de masa muscular y hueso, ya tengan ciertas resistencias. Y además con todos los suplementos proteicos minerales para que lleguen con buen estado y buena presentación de pelo y estado. ¿Esos caballos dosañeros ya salen domados? No, esos caballos en general los 2 años se venden entre el año y medio y los 2 años, y generalmente se venden sin domar. Eso se pueden hacer en lugares de pre-training o de doma, se los doman. Generalmente muy pocas ventas de caballos domados. Generalmente cuando están domados se pasan a la categoría que se llama training, que son caballos que ya están en entrenamiento. Se venden como caballo de training. ¿Cómo hace un aras para reservar un potrillo? ¿Qué características tiene que tener este potrillo para que sea reservado de un aras? Un aras para reservarse para caballos para su competencia, en nombre del aras, tiene que tener ciertas características que lo marca el aras. Generalmente son líneas paternas, líneas maternas que maneja el aras, la base genealógica del potrillo. Después, cuando nace el potrillo, lo van seleccionando según su calidad de aplomos, su calidad de musculatura, y va haciendo la selección en el tiempo de cómo se va modificando su cuerpo, o sea, sus aplomos, su musculatura y cómo se va presentando. Que no tenga ninguna cicatriz y bien como viene el desarrollo final del potrillo. Pero la base finalmente es genealógica, para defender las líneas maternas más que todo del aras, porque los padrillos van cambiándose durante los años y las líneas maternas son las que más perduran en los aras. Y después cómo llegue ese caballo a los 2 años en su estado de hueso, de músculo, y para enfrentar una posible competencia en el futuro. Generalmente los aras, sobre todo cuando son aras chicos, no poseen padrillos, sino hacen un pool y contratan determinados padrillos para una determinada cantidad de madres. ¿Cómo seleccionan esas madres? Las madres son propiedad de los aras y lo que se selecciona es el padrillo. Generalmente las aras se quedan con yeguas madres que, por ejemplo, fueron reservadas. Generalmente las aras, la reservan la mayoría de cantidad de yeguas madres, de yeguas, para que queden después del periodo de competencia como yeguas madres. Por eso quedan con su genealogía, su línea genealógica la van conservando. Y después lo que van incluyendo son los padrillos. ¿En base a qué características, en base a qué genética se produce esa selección de padrillos? En el turf la selección de padrillos es casi un 70% por triunfos. Se selecciona un padrillo por la cantidad de carreras ganadas y después se ve la genealogía de ese padrillo. Generalmente es a través de los triunfos. Cuanto más triunfo tenga de jerarquía en el clásico de grupo, tanto nacionales como internacionales, ese caballo tiene alta posibilidad de quedar como padrillo en algún aras. A propósito de la selección de padrillos, todo padrillo está controlado por el Studbook. ¿Cuál es la función de un inspector de Studbook? La función del inspector de Studbook es el agente en campo del Studbook. El Studbook argentino maneja todo lo que es referente a caballos sangre pura de carrera y sangre pura árabe. Lo que se hace es, en un primer momento, cuando se hace la monta natural de una yegua madre, el propietario informa que esa yegua fue servida por un tal padrillo al Studbook. Después de 11 meses de gestación nace un potrillo.
tiene un tiempo para presentar el nacimiento con el nombre que quiere ponerle el propietario del potrillo, de 40 días corridos, sin multa. Cuando se informa el nacimiento de ese potrillo, se le pone un nombre a ese potrillo, el inspector del STUBUC va a verificar el nacimiento al aras de origen. Tenemos dos lugares donde pueden nacer potrillos, en los aras y en los campos de criadores sin aras, son criadores particulares. Es la persona que tiene una yeguita madre, una yegua que le quedó por propiedad y le hace servir con un padrillo dentro de un aras. Los servicios siempre son dentro de aras, no pueden ser en otro lugar. Entonces, una vez terminada la temporada de nacimientos del año, que va desde julio a diciembre, nosotros, los inspectores de STUBUC, van a concurrir a los ares, en los campos particulares, para verificar que el potrillo esté nacido y se toman las señas, las marcas, se hace un dibujo, la filiación, lo que nosotros llamamos filiación gráfica del potrillo, que es el primer documento del potrillo oficial. ¿Qué es una estación de montas? La estación de montas es una figura que se puso hace poco en Argentina, tiene un tiempo. Es un lugar donde hay acopio de padrillos, que solamente las yeguas madres no son propiedad de la estación de montas, sino los padrillos, y cada uno, propietario de yeguas madres, puede ir, o socios con los padrillos pueden ir a servir las yeguas en ese lugar. En ese lugar generalmente no hay pariciones, hay solamente servicios. Entonces las pariciones pueden ser en campos particulares o en los aras de origen de las yeguas. Usted habló de la documentación del caballo. ¿En estos momentos habría trazabilidad en los caballos? Sí, por eso le digo, la trazabilidad es desde el primer momento que el propietario informa que sirvió en la yegua madre con tal padrillo, en STUBUC se genera un registro. A los 11 meses se confirma el nacimiento de ese potrillo con la denuncia de nacimiento. Más tarde nosotros tomamos la filiación gráfica y más tarde el propietario tiene que implantar un microchip y hacer un análisis de ADN para confirmar la genética que él informó en su primer momento, para que el caballo sea válido para hacer correr en tanto nacional como internacionalmente. Desde ya, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ahora es tiempo de hacer una pausa tras presentar a estas empresas que nos respaldan y enseguida regresamos con más información en Vademecum Veterinario. Quédate en Canal Rural, ya volvemos.